hablarles de algo que se llama predicando con poder. ¿Cómo se llama? Predicando con poder. ¿Cuántas veces en la semana tú hablas de la palabra de Dios? Porque predicar no es estar en un púlpito. ¿Cuántas veces en la semana usted habla de Dios? Chitón. Pero si alguien me saca la chispa, yo peleo. Si hay que echar algún chisme, yo digo, hermanos, nosotros tenemos que ser en el reino actuantes. Porque Él nos dijo, id y predicad, ¿qué? Ay, no, eso no me toca a mí. Y es que yo vine por allá, por el río, yo pasé en las llantas de un avión y entré aquí, yo corrí por la calle. Usted puede haber venido en bicicleta, en caballo, en burro, pero Dios te trajo aquí, la gloria sea al Señor. Aprende eso. Y te trajo con un propósito. De vivir en ¿dónde? En el reino. Hechos 19. Dice así: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, óigalo bien, les dijo: ¿recibís el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyere en aquel que vendrá después de él, esto es Jesucristo. Cuando oyeron, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y viéndolos y poniéndoles Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bien. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia del Señor. Hizo apresar y matar a muchos por causa de predicar la palabra del camino, porque los llamaban los del camino en ese tiempo a los cristianos. Pero Pablo, después de que fue confrontado directamente con el Señor, su vida cambió. Se hizo diferente. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el reino de Dios llega a tu vida es confrontada, porque ya no puedes vivir de acuerdo a lo que tú piensas, sino de acuerdo a los proyectos de Dios. Pablo entendió que tenía que ir a predicar la palabra. Y siendo un discípulo que no conoció a Jesús en tierra, de los 12 discípulos, el que no conoció a Jesús en tierra fue Pablo, porque Pablo vino a ser discípulo después que ya el Señor se había ido. Sin embargo, Pablo tiene que ver mucho en la Biblia. 14 cartas paulinas fueron escritas por él, se reconoce, y no solamente que escribió. Y después el discípulo que más fue a diferentes países a llevar la palabra de Dios, fue a Asia, fue a diferentes lugares llevando la palabra de Dios, porque él creyó en lo que recibió. Si usted ha creído en el Señor, que es verdad y es poder, no calle su boca, porque el Señor te va a respaldar. Si tú hablas pensando que tú eres el que tiene el poder hablando, se perdió la cosa. Pero si tú crees que es Dios que está usándote, va a respaldarte. Ahora llegó a Efeso. ¿Qué era Efeso? Efeso era una ciudad en el mar que era conocida porque allí estaba una diosa que la llamaban la diosa Diana, una diosa pagana, una diosa que los hechiceros tenían allí. Y era una torre grande que habían hecho a Diana.
Y todo el que llegaba a Éfeso tenía que ir a rendir homenaje. Pero Pablo llegó allí y no llegó a rendir homenaje. Pablo hubiera podido decir, bueno, yo me cayó aquí el pico porque ahora lo matan. Toda esta gente crece en Diana de los Efesios. Esa gente aquí, yo les voy a hablar de Jesús, me cuelga, yo más bien me callo la boca. Más bien me pongo a hacer algún trabajito. Y más bien me hago amigo de algunos, pero no me pongo a hablar. Pero mire, la palabra de Dios dice que Pablo cuando llegó, alguien le dijo que habían unas personas que allí conocían de Dios, unos discípulos, que eran en total 12, y él fue y los buscó y se reunió con ellos. Pero ellos, estos 12, habían recibido lo que hasta ahora había llegado. Los discípulos recibieron la palabra del Señor con Juan Bautista, y Juan lo que predicaba era el arrepentimiento, pero no hablaba del Espíritu Santo porque no había venido. Pero el arrepentimiento era algo importante, y ellos habían recibido arrepentimiento, pero vivían allí en Éfeso y sus bocas estaban como las de nosotros en Marco, callados. Eran hermanos muy queridos. Pero Pablo les volvió y les pregunta, bueno, ¿ustedes han creído en el Señor? Sí, hemos creído y somos bautizados. Pero Pablo les dijo, bueno, ¿y en qué han sido bautizados? En el bautismo de Juan Bautista. Entonces, esa es una pregunta para nosotros. ¿En qué has sido? Estás en el Señor. Tienes que completar. Pablo solo les dijo, ustedes hay que completar. Voy a bautizarlos en el nombre de Jesús y voy a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Y hermanos, la gloria sea para el Señor. Él oró por ellos. ¿Ahí sí leyeron? ¿Sí? Oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y desde ese momento esos hombres no callaron de anunciar la palabra de Dios juntamente con Pablo. Si usted mira el libro del capítulo 19, es un capítulo bien rico para la vida espiritual de nosotros. Entonces, una de las cosas, ellos nunca habían profetizado, nunca habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas personas hasta hoy en día dicen, bueno, yo no hablo del Señor porque a mí el Espíritu Santo no me ha dado nada. No le ha dado nada porque usted hoy, en este tiempo en que estamos, que sí se conoce el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, tú has estado muy a un lado sin entender que eso es algo preeminente en tu vida, algo muy importante en tu vida. Y entonces hay que notar que Pablo no se quedó callado. Ahí en Éfeso la gente era muy preparada intelectualmente. Esa gente estaba preparada intelectualmente y tenían allá una sinagoga donde se reunían para hablar. Pero Pablo no tuvo miedo, hermanos. Él vino con los 12 y entró a la sinagoga y comenzó a enseñar la palabra de Dios a la gente. Ahí dice la Escritura. Comenzó a hablar. Dice, el 6, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hermanos, cuando uno está convencido de que la palabra de Dios es verdad, uno no tiene miedo. Él estaba convencido y ya los que estaban ahí con él estaban convencidos y habló de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción que casi siempre a veces pasa? ¿Qué dice
dice ahí el versículo 7. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos diciendo, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo le habló la palabra de Dios allí, pero habían algunos judíos y algunos que no creían y comenzaron a hablar, y estos del camino, y estos cristianos que hacen aquí, están metidos aquí dañando el negocio de Diana de los Efesios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero él les predicó sin miedo y nos muestra la dureza y si ya nos asustamos y nos callamos, nos ponemos amarillos, decimos no, hermano, no se asuste. ¿Qué pasó ahí entonces? Pablo, ¿qué dijo? No, yo me voy de esta ciudad, porque esta ciudad es muy dura, esta gente está dura. No, cuando uno está en el Señor, hermanos, no para. Con los 11 que él había estado compartiendo, se lo llevó para un sitio, una escuela de uno llamado Tirano. La palabra tirano en español quiere decir una cosa mala, pero Tirano era el nombre de este hombre. Tenía una escuela donde recibía gente para enseñarle, y Pablo fue allí y habló con Tirano y estuvo por 2 años en la casa escuela de Tirano enseñando la palabra de Dios. Porque, hermanos, hay que creer lo que yo prediqué los 2 domingos pasados. Su palabra de Dios no volverá a él vacía. Lo que pasa es que nosotros pensamos que ya hablamos, nos cerraron la puerta y se acabó la situación. Pero mire lo que pasó. Mire el versículo 10. Asimismo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La gloria sea. Cuando usted no tiene miedo de llevar la palabra, porque le vence ese miedo que el enemigo pone, o las restricciones que el enemigo pone. Hermanos, cuando usted vence eso, verá la gloria de Dios. Pablo, ¿por cuántos años? ¿Cuántos? 2 años. ¿Cuántos, hermanos? 2 años. Yo veo algunos con sueño. Pablo, con 2 años, predicó a judíos y a gentiles, a todos los que vean allí, la palabra de Dios. Y ahora, cuando tú predicas la palabra de Dios creyendo en el Señor, Él te respalda. Dice que Pablo comenzó a orar por los enfermos, por los que estaban allí con situaciones, y comenzó el Señor a sanarlos. ¿Dice o no? ¿Miraron la Biblia? Yo veo que algunos no miran ni la Biblia. La tenemos para echarnos aire, pero hay que entender eso. ¿Qué dijo? Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era el poder de Pablo, era el poder de Dios, porque Pablo estaba llevando la palabra de Dios a las vidas. Ahora fue tan tremendo lo que pasó allí. Cuando una persona comienza, hermanos, a hablar, comienza en lo pequeño, comienza a veces en lo sucio, comienza allá. Todo comienzo es pequeño. Ay, pero mire, comencé allá en esa casita, pero mire que esto, que allí, hermano, todo comienzo es pequeño, pero la bendición de Dios es grande, y es el que bendice, el que nos prospera, el que nos levanta. La gloria sea para el Señor. ¿Y qué pasó con Pablo?
Dice el versículo 12. ¿Qué dice el 12? De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños. ¿Qué les hemos dado aquí a algunos hermanos? Nosotros no les damos eso porque nosotros somos magos, no. Es porque la palabra lo dice. Llevaban los paños. Y oraba Pablo por esos paños. Y los llevaban allá donde el enfermo y oraban. ¿Y qué dice la palabra? Y muchas veces hasta ropa del enfermo traían, delantales. O sea que Dios estaba haciendo una obra maravillosa en una ciudad que estaba llena de hechicería y de maldad a esa diosa Diana pagana. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender algo. Y es que si seguimos callados, somos culpables delante de Dios. Vamos a preparar el 28, el Pentecostés. Sí, Pentecostés llegó, amén, llegó, ya se fue. No, mira a ver qué vas a sacar en la semana. No importa que usted trabaje, hay que trabajar, la palabra de Dios lo dice. Pero saca el tiempo para clamar y pedir esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. Señor, llena mi vida, quiero ser lleno para servirte, quiero ser llena de tu poder. Y si usted clama y cree, Dios lo hace. Pero si usted clama con duda, o a ver si de pronto se le da el milagrito, no se le da. Entonces, dice que, ¿qué pasó en el versículo 13? Cuando uno está en el camino del Señor, se va a encontrar con unos que le cierran la puerta, pero usted, le cerraron la puerta y usted entró por la ventana. La gloria sea para el Señor. ¿Qué pasó? Habían unos exorcistas, hechiceros, ambulantes, que engañaban a la gente. Como esta ciudad de Efeso estaba dedicada a Diana, la diosa pagana. Dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los impíos a veces creen que esto es fácil. Que esto es fácil. Ven que usted ora por alguien y la persona se sana, hay el milagro, hay la obra. ¿Y qué dice? Pues mire, este la hizo, yo también la puedo hacer. Pero hermano, el que la hizo tiene que estar conectado con el Señor. El Señor tiene que estar conectado con Él para que pueda obrar. Y esos exorcistas dijeron, no, si nosotros hacemos desaparecer las bolas en el aire, hacemos, no, y aquí esto es fácil. No es sino usar las palabras que éste usa. Y ya se nos va a dar. ¿Cuánta gente no quiere recibir al Señor? Quiere recibir beneficios como ellos quieren y les parece, pero Dios no va a dar beneficios así, de esa manera. Si sigo leyéndole, no acabo. Habían unos muchachos hijos de un sacerdote judío, y yo creo que ese sacerdote no era un sacerdote de la obra de Dios, era de esos de días del templo de Diana. Y los muchachos vieron, ya unos muchachos grandes, cuando digo grandes no de estatura, pero de años, y vieron que Pablo oraba en el nombre de Jesús y reprendía a los espíritus inmundos y se iban, era liberada la gente, era sanada. Ellos dijeron, igual que los exorcistas, esto, ¿cómo es que dicen en México? ¿Qué me dura? Yo lo hago. Eso es pan comido. Y cogieron, dice la palabra de Dios, voy a ver si leo un versículo para que vean que es verdad. Versículo 15.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús, diga conmigo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, oígame, como que les falló un milagrito a los sinvergüenzas. Ellos dijeron, ahorita sanamos a este y se nos va a llenar la bolsa de plata, porque la gente va a comenzar a venir. Ellos, porque hermano, el que tiene la mente torcida y no está dentro del reino, está pensando cómo la hace para levantar, para hacer así, engañando como sea. Pero el Señor no es un Dios que se deje manipular por nadie. Entonces los muchachones estos fueron allí, encontraron un endemoniado. Usted ha tratado con un endemoniado, ¿verdad? Cuando se trata con un endemoniado es cosa seria, ¿no? En un viaje que yo di a Colombia con Juan, estábamos quedándonos en la casa de una tía de carro y por allá hablaron de que había un muchacho endemoniado, un muchacho como de unos 23, 24 años, y que querían que lo trajeran para que oráramos por él. Digo, bueno, está bien, vamos a orar por él. Él no vivía ahí, vivía en un barrio lejano de ahí. Y lo trajeron, sí, era un muchacho, si yo era chiquito, un muchacho grandote, alto. Y el tipo ahí, bueno, nos sentamos en la sala. Y ese día, los dueños de casa habían mandado a un hermano en la fe de la iglesia de ellos, que era el ingeniero, para revisar los controles de luz ahí. Entonces, hablando con la mamá de él, y estas personas se ponen como raras, comenzamos a orar. Y cuando este hombre comenzamos a orar, comenzó a brincar. Y yo recuerdo que con voz de autoridad le dije que decía que era ingeniero y es cristiano, miren, hágame un favor, cójalo de los pies. Y el hombre abrió los ojos y vino y lo cogió de los pies. ¡Ese hombre! Era como un cabro y en el nombre de Jesús. Eres libre. Y no fue el momento. Eso duró como unos 20 o 25 minutos y ese otro hombre que le tenía de los pies abría los ojos. Hermano en la fe. Y al terminar los 20 minutos quedó libre. Y se sentó ahí al frente. Pasó como el endemoniado Gadareno. Eso no era el poder de nosotros, el poder de Dios. Pero lo que quiero decirles, cuando una persona está en el Señor, pero no entiende para qué está en el Señor, y ese hermano fue por allá a contar a la iglesia, no una experiencia que yo pasé hoy, nunca había pasado esto, nunca, claro, nunca me había pasado, porque nunca le he hablado al Señor, a la gente. Hermanos, predica con poder. Esos muchachos, hijos de ese tal sacerdote, ¿qué les pasó? Ellos dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera, espíritu inmundo. El espíritu inmundo dijo, un momentico, miren lo que dice la palabra y ahí casi termino. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sabes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso hace el enemigo. Los que pensaban que iban a coger plática, porque ahora sabían el nombre mágico de Pablo y de Jesús, estaban equivocados.
¿Me están entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo a la luz de la palabra? Si usted va con poder a predicar la palabra, no tenga miedo de que le cierren la puerta. No tenga miedo de que la demás gente diga lo que diga. Usted es una sierva o siervo de Dios. No tenga temor. Tenga temor si está actuando fuera del reino de Dios. Si está diciendo mentiras, engaños, chismes, habladurías, deseos de hablar para hacer mal. Todo esto no es del reino. Pero si usted está en el reino, el Señor te va a apoyar. Y Pablo, Dios lo estaba usando. Y lo dejo ahí porque esto es largo, esto sigue. Yo creo que el próximo domingo hablamos más un poco. Sigue hablando ahí todo lo que pasó en Efeso. La ciudad que estaba dedicada a la diosa. ¿A la diosa? Diana, era una diosa pagana. Pero Dios tuvo misericordia. Hermano, no tenga temor de hablar en este tiempo de la palabra al americano, al ruso, al esto, al otro. Pero siempre nosotros andamos buscando, ay, no, fue que yo llegué por el río y si le hablo a alguno. Hermano, si usted llegó por el río, puede ser que usted le hable la palabra de Dios a alguien y resulte que algo Dios hace y lo bendice a usted de una manera especial. Dios puede bendecir. Aún una hermanita en la fe allá en Colombia va a la embajada americana y usted sabe, la embajada americana allí son bien, ponen muchas dificultades las embajadas. Y la hermanita no le preguntó a nadie, ella oraba y cogió el pasaporte colombiano y se vino a la embajada. Hizo fila, entró y pusieron ahí. Y dijo, mire, yo vengo a preguntar qué necesito para poder tener una visa para Estados Unidos. Y no traía sino el pasaporte y a preguntar. Eso era para haberle dicho, mire señora, vaya por ahí a otra parte, investigue eso. Aquí estamos atendiendo a la gente. Y de una vez el que estaba ahí le dijo, déme su pasaporte, lo miró. Dijo, siéntese ahí y espere un momentico. Y enseguida el mismo hombre, le puso un sello, escribió, lo llevó donde lo puso el sello. Cuando le llamaron, ¿sabe qué tenía? La visa. Ya le habían dado la visa para 5 años en los Estados Unidos. Ella había estado orando. Hermano, Dios hace cosas que a veces usted mismo no entiende. Hubo un pastor que estaba en Panamá, iba a pasar a Costa Rica y todos estos países tienen su frontera. Y este pastor estudiaba en Costa Rica, pero ahora iba a estudiar, en Panamá y iba a estudiar a Costa Rica. No tenía ni un centavo y le exigían para pasar a Costa Rica determinado dinero. Y llegó ahí al cruce fronterizo y lo que hicieron fue, le preguntó a la mujer que estaba ahí, óigame, ¿usted para qué va a ir allá? Yo voy a estudiar. Pero mire, ¿cuánto dinero tiene? Usted no tiene aquí nada aprobado. Pero mire, este hombre yo lo conocí. Es un pastor y es peruano. Dijo, mire señor, yo no tengo dinero, pero Dios me ha permitido llegar aquí donde usted y usted me va a dar la visa porque el Señor está conmigo. Y dice, yo le hablé con una seguridad que esta mujer se puso nerviosa, se paró, fue al otro escritorio, le puso el sello y dentro. Eso solamente lo hace quien. La mujer le hubiera dicho, ¿y este qué es lo que quiere? Tenemos la policía, sáquenlo de aquí. Pero hermano, nuestro Dios no se equivoca. No tenga miedo de hablar del Señor. Pasan las semanas, pasan, como dice la canción, pasan los días, pasan los años. Y yo pensando, pues no vendrá, no hablarás, no habla nunca. Hay que hablar, hermano. Parar el chisme, la mentira, el cuento, las cosas. Habla de Dios, porque usted y yo, donde vamos a ir es al tribunal de Dios. Y si estamos en el reino, vivamos en el reino. La gloria sea para el Señor. Puestos de pie, hermano.
Amén. Damos la bienvenida ya al hermano que hacía tiempo no estaba por el trabajo, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Amén. Nos gozamos. Bien, pongámonos de pie, hermanos, que ya vamos. Los varones no se vayan, no se pierdan. Señor, gracias te damos en este día por habernos permitido estar alabando, adorando, escuchando tu palabra y entendiendo la importancia que es de ponerla en práctica. Guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Guíanos, oh Dios, en esta semana de trabajo, en nuestro hogar, donde quiera estemos, que tu palabra la anunciemos, porque no volverá a ti vacía. Gracias, Padre amado. Ahora, Señor, guárdanos al regresar a nuestros hogares de accidentes, de peligros, de daños en los carros. Guarda nuestras vidas. Que la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Amén.